Que la paz del Altísimo more en vuestros corazones, hermanos míos. En este momento sagrado, donde el silencio abraza nuestras almas y la quietud prepara nuestros espíritus, os invito a caminar conmigo por senderos antiguos, donde la sabiduría eterna se revela en historias que trascienden el tiempo. Dejad que vuestros corazones se abran como flores al amanecer, pues en estas palabras encontraréis luz para vuestros días y esperanza para vuestras noches. Y en este mismo espíritu de unión, os invito de corazón a suscribiros al canal. Con un simple gesto, estáis ayudando a que esta luz alcance a muchos más corazones que necesitan consuelo, esperanza y guía. Vuestra suscripción es más que un apoyo, es una manera de compartir la fe y ser parte de esta misión sagrada. El joven de dos caminos, cuando el alma se debate entre la luz y las sombras. Proverbios 13:20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios será quebrantado. En los días, cuando Judá gozaba de relativa paz bajo el reinado de Josafat, en la pequeña aldea de Bet-Sur, vivía un joven llamado Eliezer. Su nombre significaba «Dios es mi ayuda», pero él parecía haber olvidado este significado en los vericuetos de su juventud turbulenta. La aldea se extendía como un manto parduzco sobre las colinas pedregosas, con sus casas de adobe blanqueado que brillaban bajo el sol matutino como dientes pulidos. Los olivos centenarios creaban sombras danzantes en las calles polvorientas, mientras el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el perfume de las higueras maduras. Eliezer tenía 18 años y un corazón dividido como un campo arado a medias. Sus ojos, del color de la miel oscura, reflejaban la confusión de quien se encuentra en la encrucijada de su destino. Era hijo de Natán, un comerciante respetado que viajaba por las rutas comerciales llevando especias y telas finas. Su madre Miriam, una mujer de fe inquebrantable, pasaba las tardes tejiendo y cantando salmos con voz dulce como el agua de manantial. Pero Eliezer se encontraba tironeado entre dos mundos que competían por su alma como perros hambrientos por un hueso. Por un lado estaban sus amigos de la sinagoga, Jonatán, hijo del escriba, cuya sabiduría precoz asombraba a los ancianos; Samuel, que ayudaba a su padre el herrero y encontraba tiempo para estudiar las Escrituras hasta altas horas; y David, un joven pastor que conocía los caminos del Señor como conocía cada sendero de la montaña. Estos muchachos lo invitaban a estudiar, a orar, a participar en obras de caridad para los menesterosos de la aldea. Del otro lado, como lobos disfrazados de corderos, estaban los hijos de los mercaderes más ricos de la región. Acán, cuyo padre comerciaba en los límites de la legalidad y que presumía de sus túnicas bordadas con hilos de oro; Baal-Hanán, que había aprendido las costumbres paganas de los pueblos vecinos y se burlaba de las tradiciones; y Simri, conocido por su lengua venenosa y sus ojos que siempre buscaban el mal ajeno. Estos lo tentaban con promesas de riqueza fácil, placeres mundanos y una vida sin las ataduras de la fe. «Ven, Eliezer», le decía Acán con su sonrisa torcida. «¿Para qué perder el tiempo con pergaminos polvorientos cuando puedes disfrutar de la vida? Mi padre conoce mercaderes de Egipto que pagan muy bien por ciertos favores. Podríamos hacernos ricos sin sudar tanto como tu viejo en sus rutas comerciales». Y Eliezer, que sentía el peso de la pobreza relativa de su familia frente a la ostentación de estos jóvenes, comenzó a inclinar su corazón hacia sus palabras como una planta que se dobla hacia una luz falsa. La primera vez que Eliezer aceptó acompañarlos fue un día de mercado. Mientras las mujeres regateaban por especias y los hombres discutían sobre el ganado, él se encontró siguiendo a sus nuevos compañeros hacia los barrios menos respetables de la aldea vecina. Allí, en una taberna con olor a vino agrio y pecado,
Aprendió a beber hasta que el mundo se volviera borroso, a apostar el dinero que su padre le daba para gastos menores y a mirar a las mujeres con ojos que no conocían el respeto. «Esto es vivir de verdad», le susurraba Zimri al oído, mientras las monedas cambiaban de manos en juegos de azar que siempre favorecían a la casa. No como esos tontos que se pasan el día rezando y estudiando libros que no les van a dar de comer. Pero cuando Eliezer regresaba a casa, con la ropa oliendo a humo y la conciencia pesada como una piedra de molino, encontraba a su madre esperándolo con ojos preocupados. «Hijo mío», le decía con voz suave pero firme, «veo sombras en tu rostro que antes no estaban. ¿Qué caminos estás andando?» Y él, que no podía mentir completamente a quien lo había llevado en su vientre, balbuceaba excusas mientras su corazón se partía un poco más cada vez. Los días pasaron como hojas llevadas por el viento de otoño, y Eliezer se hundía cada vez más en el fango de la mala compañía. Aprendió a mentir con facilidad pasmosa, a tomar lo que no era suyo cuando nadie miraba, y a despreciar las enseñanzas que antes habían sido el fundamento de su vida. Sus antiguos amigos lo miraban con tristeza cuando lo veían pasar, pero él fingía no notarlo, alzando la barbilla con falso orgullo. Jonatán intentó acercarse una tarde, cuando Eliezer caminaba solo por el olivar familiar. «Hermano», le dijo con la voz quebrada por la emoción, «vemos cómo te alejas de nosotros, de tu familia, de Dios mismo. Estos hombres que dices que son tus amigos, te han ayudado cuando has tenido problemas, te han consolado en tus penas, o solo aparecen cuando hay algo que ganar». Pero Eliezer, con el corazón endurecido por el orgullo herido, le respondió con palabras ásperas: «No necesito vuestros sermones, Jonatán. Sois como viejos antes de tiempo, atados por reglas que solo os impiden disfrutar de la vida. Yo he encontrado amigos de verdad, que me muestran el mundo tal como es». Jonatán lo miró con ojos llenos de lágrimas y se alejó en silencio, pero no sin antes susurrar: «Que el Señor te ilumine, hermano mío, antes de que sea demasiado tarde». Fue entonces cuando comenzó la verdadera prueba de Eliezer. Sus nuevos compañeros, viendo que ya lo tenían en sus redes, empezaron a pedirle favores más comprometedores. Primero, que les diera información sobre los movimientos comerciales de su padre. Después, que facilitara el acceso a la casa para solo echar un vistazo a las mercancías, y finalmente que participara en un robo que planificaban en la caravana de un comerciante rico que pasaría por la región. «Es solo una vez», le decía Acán, contando monedas de plata ante sus ojos deslumbrados. «Tu parte serían 50 siclos, más de lo que tu padre gana en 3 meses de viajes. Y nadie se va a enterar, porque ese viejo tacaño tiene tantos bienes que ni siquiera va a notar lo que le falte». Eliezer sintió que su alma se desgarraba como una túnica vieja. Por un lado, el dinero resolvería muchos de los problemas de su familia. Su madre podría comprar las medicinas que necesitaba para sus dolores en las articulaciones, y su padre podría expandir el negocio. Por otro lado, una voz pequeña pero persistente en su interior le gritaba que esto estaba mal, terriblemente mal. Esa noche no pudo dormir. Se revolvía en su lecho como un hombre con fiebre, viendo pasar las sombras de la luna por las paredes de adobe. Se levantó varias veces para caminar por el patio, donde el pozo familiar reflejaba las estrellas como diamantes caídos del cielo, y allí, en la quietud de la madrugada, cuando el mundo parecía contener la respiración, escuchó los pasos de alguien que se acercaba. Era su abuelo Eleazar, un anciano de 80 años cuya barba blanca brillaba como la nieve bajo la luna. Sus ojos, hundidos pero aún brillantes con la sabiduría de muchos años, lo miraron con una mezcla de amor y tristeza que partió el corazón de Eliezer. «No puedes dormir, nieto mío», no era una pregunta, sino una afirmación suave. «Abuelo», murmuró Eliezer,
No sabía que estabas despierto. El anciano se acercó con pasos lentos pero firmes y se sentó en el borde del pozo, palmeando la piedra a su lado para que Eliezer se uniera. A mi edad, muchacho, uno duerme poco y piensa mucho, y he estado pensando en ti, en los caminos que estás escogiendo. Eliezer sintió que las defensas que había construido alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. Abuelo, no necesitas explicarme nada, le interrumpió suavemente Eleazar. He vivido lo suficiente para reconocer los signos. He visto a muchos jóvenes llegar a esta encrucijada y sé que ahora mismo sientes como si el mundo entero dependiera de una decisión que debes tomar. Es complicado, abuelo. ¿Lo es realmente? Los ojos del anciano lo miraron con una intensidad que parecía llegar hasta el fondo de su alma. Dime, hijo de mi hijo, cuando estás con esos nuevos amigos tuyos, sientes paz en tu corazón. Cuando regresas a casa después de estar con ellos, puedes mirar a tu madre a los ojos sin sentir vergüenza. Eliezer bajó la cabeza, porque las palabras de su abuelo eran como flechas que daban en el blanco de su conciencia. Permíteme contarte una historia, continuó Eleazar, y su voz tomó el tono cadencioso de quien ha narrado la misma historia muchas veces, pero nunca pierde la pasión por contarla. Cuando yo tenía tu edad, también me encontré en una encrucijada similar. Había dos grupos de jóvenes en nuestra aldea. Uno estaba formado por muchachos trabajadores, temerosos de Dios, que empleaban su tiempo en aprender oficios útiles y en estudiar las Escrituras. El otro estaba lleno de jóvenes que parecían tener toda la diversión del mundo al alcance de sus manos. Eliezer alzó la vista, intrigado a pesar de sí mismo. Como tú, me sentí atraído por las promesas de vida fácil y placeres inmediatos. Durante varios meses, caminé con el pie en ambos senderos, tratando de mantener la aprobación de ambos grupos. Pero llegó el día, como siempre llega, en que tuve que elegir. ¿Qué pasó, abuelo? Los jóvenes del segundo grupo planeaban robar el tesoro del templo durante una festividad. Me prometieron una parte generosa si les ayudaba, pues yo conocía los zorros de las ceremonias y las rutinas de los guardias. Eleazar hizo una pausa y por un momento pareció perderse en memorias lejanas. La noche antes del robo planeado, no pude dormir, exactamente como te pasa a ti ahora. ¿Y qué hiciste? Me levanté, como tú, y salí a caminar. Y aquí mismo, junto a este pozo, tomé la decisión más importante de mi vida. Los ojos del anciano brillaron con una luz interior. Decidí caminar con los sabios, no con los necios. Fui esa misma noche a avisar a los guardias del templo sobre el plan, y después corrí a la casa de mis antiguos amigos buenos para confesarles todo y pedirles que me ayudaran a cambiar mi vida. ¿Y los otros? ¿Los que planeaban el robo? Fueron capturados, por supuesto. Algunos pasaron años en prisión. Otros fueron desterrados. Uno de ellos, el que más me había presionado para unirme, murió en una pelea de taberna 2 años después. Eleazar puso una mano nudosa pero cálida sobre el hombro de su nieto. Pero yo, Eliezer, yo pude construir una vida de la que no me avergonzar. Me casé con tu abuela, una mujer virtuosa. Tuve hijos que caminaron en rectitud. Viví para ver a mis nietos crecer. Y cuando llegue mi hora de partir, podré cerrar los ojos en paz. Pero abuelo, protestó Eliezer débilmente, mis nuevos amigos dicen que la religión es solo superstición, que hay que aprovechar la vida porque no sabemos si hay algo después. Eleazar sonrió con la paciencia de quien ha escuchado todos los argumentos posibles contra la sabiduría. Dime una cosa, nieto, ¿has visto crecer algún árbol bueno de semilla podrida? ¿Has visto brotar agua dulce de un manantial amargo? No, por supuesto que no. Entonces, ¿cómo esperas que de compañías corruptas brote una vida plena y satisfecha? ¿Cómo esperas encontrar verdadera felicidad caminando senderos que llevan a la destrucción? Las palabras del anciano cayeron sobre el corazón de Eliezer
como lluvia sobre tierra seca. Por primera vez en meses sintió que la confusión se aclaraba en su mente como un estanque que deja de ser agitado. Pero, abuelo, si los dejo, si no participo en su plan, van a decir que soy cobarde, que los traicioné. ¿Y qué importa lo que digan los necios de quienes te alejas? ¿Acaso su opinión vale más que la paz de tu conciencia? ¿Vale más que el respeto de tu familia? ¿Vale más que la aprobación del Altísimo? Eleazar se puso de pie lentamente. Hijo mío, siempre habrá personas que se burlen de quienes escogen el bien. Pero recuerda esto. Al final de los días, cuando cada uno de nosotros se presente ante el juicio divino, no llevaremos con nosotros las risas de los necios, sino las consecuencias de nuestras decisiones. Esa madrugada, mientras su abuelo regresaba a su lecho, Eliezer se quedó junto al pozo hasta que salió el sol, y cuando los primeros rayos dorados iluminaron las colinas de Judá, su decisión estaba tomada. Se dirigió primero a la casa de Acán, donde los encontró planeando los últimos detalles del robo. Los ojos se le iluminaron cuando lo vieron llegar. Eliezer, hermano, justo a tiempo. Estábamos repasando tu parte del plan. He venido a deciros que no voy a participar, anunció con voz firme, aunque el corazón le latía como tambor de guerra. El silencio que siguió fue como el que precede a la tormenta. Acán fue el primero en reaccionar, con una risa cruel. ¿Cómo que no vas a participar? Ya estás metido hasta el cuello, amigo. Sabes demasiado para echarte atrás ahora. No voy a hacerlo, repitió Eliezer, y cada palabra le salía con mayor firmeza. Y si intentáis obligarme, o si lleváis a cabo vuestro plan, avisaré a las autoridades. Baal-Hanán se levantó de un salto, con el rostro enrojecido por la ira. ¡Maldito traidor! Después de todo lo que hemos compartido. Todo lo que hemos compartido. Eliezer los miró uno por uno, y por primera vez vio con claridad lo que realmente eran. Jóvenes vacíos, amargados, que solo encontraban placer en arrastrar a otros a su misma miseria. ¿Qué hemos compartido, Baal-Hanán? Noches de borrachera que me dejaban con dolor de cabeza y alma, burlas hacia las personas buenas, planes para hacerle daño a inocentes. Te creías mejor que nosotros desde el principio, ¿verdad? Siseó Zimri, acercándose con actitud amenazante. No, respondió Eliezer con calma, que lo sorprendió a él mismo. No me creo mejor que nadie. Simplemente he decidido ser mejor de lo que era ayer. Salió de allí mientras sus antiguos compañeros lo llenaban de insultos y amenazas, pero por primera vez en mucho tiempo caminaba con la espalda recta y la cabeza en alto. Su siguiente parada fue la casa de Jonatán. Lo encontró en el patio trasero, ayudando a su padre a copiar manuscritos. Al verlo llegar, el joven escriba alzó la vista con una mezcla de sorpresa y cautela. Eliezer, dijo simplemente. Jonatán, respondió, y luego se arrodilló ante su amigo como quien se presenta ante un juez. He venido a pedirte perdón por las palabras duras que te dije, por rechazar tus consejos, por despreciar vuestra amistad. He sido un necio, pero quiero cambiar. ¿Podrás ayudarme? Los ojos de Jonatán se llenaron de lágrimas de alegría. Se levantó de un salto y abrazó a su amigo con fuerza. Bendito sea el Señor. Sabíamos que regresarías, hermano. Samuel y David van a estar tan felices. Ese día marcó el comienzo de la verdadera transformación de Eliezer. Los primeros meses no fueron fáciles. Acán y sus amigos cumplieron sus amenazas. Difundieron rumores maliciosos sobre él y su familia. Trataron de sabotear el negocio de su padre. E incluso intentaron involucrarlos en problemas legales con acusaciones falsas. Pero Eliezer ya no caminaba solo. Sus verdaderos amigos lo apoyaron en cada momento difícil. Jonatán lo ayudó a estudiar las Escrituras para fortalecer su fe. Samuel le enseñó el oficio de la metalurgia para que tuviera una habilidad práctica con la cual ganarse la vida.
David lo llevaba consigo a pastorear, donde en la soledad de los montes encontraba la paz que necesitaba para sanar su alma herida. Su abuelo Eleazar se convirtió en su mentor más cercano. Cada tarde, después del trabajo, se sentaban juntos a estudiar los rollos sagrados y a conversar sobre la vida, la sabiduría y los caminos de Dios. «Recuerda, nieto mío», le decía el anciano, «la sabiduría no es algo que se obtiene de una vez y ya está. Es como un jardín que debe ser cultivado cada día. Debes regar tus buenas decisiones con perseverancia, podar las malas inclinaciones con disciplina y proteger tu corazón de las plagas del orgullo y la soberbia». Y Eliezer aprendió. Aprendió que la verdadera amistad no se basa en los placeres compartidos, sino en el apoyo mutuo para ser mejores personas. Aprendió que la sabiduría no limita la vida, sino que la enriquece de maneras que los placeres mundanos jamás podrían igualar. Aprendió que caminar con Dios no es una carga, sino la libertad más grande que un hombre puede experimentar. Los años pasaron, y la transformación de Eliezer se hizo evidente para toda la aldea. Se casó con Ana, la hija del anciano que cuidaba la sinagoga, una joven de virtud excepcional cuya belleza interior superaba con creces su hermoso rostro. Estableció su propia herrería junto con Samuel, y su trabajo se volvió famoso en toda la región por su calidad y honradez. Pero su mayor logro fue el impacto que tuvo en otros jóvenes que se encontraban en situaciones similares a la que él había vivido. Muchos muchachos perdidos llegaron a su taller, atraídos por las historias de su transformación, y encontraron en él a un mentor que entendía sus luchas porque las había vivido en carne propia. «No os voy a mentir», les decía mientras martillaban el hierro al rojo vivo. «Dejar las malas compañías es como arrancarse una flecha clavada en el pecho. Duele mucho al principio, pero es la única manera de sanar completamente». Uno de estos jóvenes era Caleb, hijo de un comerciante griego que había llegado a establecerse en la región. El muchacho se había metido con una banda de ladrones que operaba en las rutas comerciales y sus padres estaban desesperados. «Eliezer», le dijo Caleb durante una de sus conversaciones, «mis amigos me dicen que eres un traidor que vendió a los suyos por quedar bien con los religiosos. ¿Qué debo hacer?» «Lo mismo que yo hice», respondió Eliezer con una sonrisa triste. «Decidir si quieres ser recordado como un hombre que se vendió por monedas de plata o como uno que compró su libertad con valor y determinación». Y Caleb, impresionado por la paz que irradiaba de Eliezer, tomó la misma decisión que su mentor había tomado años atrás. Así, la influencia de Eliezer se extendió como círculos en el agua cuando se arroja una piedra. Los jóvenes que él ayudó a su vez ayudaron a otros, y la transformación se multiplicó a través de las generaciones. Cuando Eleazar, su abuelo, llegó a sus últimos días, llamó a Eliezer a su lecho. El anciano, aunque débil de cuerpo, tenía los ojos brillantes de satisfacción. «Nieto mío», le dijo con voz que apenas era un susurro, «he vivido 85 años y puedo decirte que la noche que te encontré junto al pozo fue una de las más importantes de mi vida. No porque te dijera algo particularmente sabio, sino porque pude ver cómo la semilla de la sabiduría que sembramos juntos creció hasta convertirse en un árbol que da fruto para muchos. Todo se lo debo a ti, abuelo. Fuiste tú quien me mostró el camino. No, hijo mío, yo solo sostuve una antorcha en la oscuridad. Fuiste tú quien decidió seguir su luz». Eleazar sonrió con el contentamiento de quien ha cumplido su propósito en la vida. «Y ahora, tú sostienes esa antorcha para otros que buscan su camino». Esa noche, Eleazar partió en paz, y Eliezer lloró como hijo llora por su padre. Pero sus lágrimas no eran solo de tristeza, sino también de gratitud por haber conocido a un hombre que encarnaba la sabiduría de las Escrituras.
En el funeral, toda la aldea se reunió para despedir al anciano sabio, y muchos recordaron cómo su influencia había cambiado no solo a su nieto, sino a decenas de jóvenes a través de los años. Después del entierro, Eliezer regresó al pozo familiar, donde había tenido esa conversación crucial con su abuelo. Allí estaba esperándolo su propio hijo, un niño de 8 años llamado Tobías, con los ojos llenos de lágrimas por la pérdida del bisabuelo que tanto quería. «Papá», le preguntó con voz temblorosa, «el bisabuelo se ha ido para siempre». Eliezer abrazó a su hijo y lo sentó en el mismo lugar donde años atrás se había sentado con Eleazar. «Su cuerpo sí, hijo mío, pero su sabiduría, sus enseñanzas, todo lo bueno que sembró en nuestros corazones, eso vivirá para siempre. ¿Y cómo vamos a recordarlo? Viviendo como Él nos enseñó, escogiendo caminar con los sabios en lugar de con los necios, ayudando a otros a encontrar el buen camino cuando se pierden. Y algún día, cuando tú seas grande y tengas tus propios hijos, les contarás estas mismas historias». Tobías asintió solemnemente, y Eliezer supo que la antorcha de la sabiduría pasaría a una nueva generación. Los años siguieron su curso, y Eliezer envejeció rodeado del respeto y amor de toda la comunidad. Sus hijos y nietos crecieron en la sabiduría y el temor del Señor. Su taller se convirtió en una escuela informal, donde no solo se enseñaba a trabajar el metal, sino a forjar el carácter. Y cuando llegó su tiempo de partir de este mundo, pudo hacerlo con la misma paz que había visto en los ojos de su abuelo. En su lecho de muerte, rodeado de una familia numerosa y bendecida, sus últimas palabras fueron las mismas que Eleazar le había dicho décadas atrás. «Recordad siempre, hijos míos, el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios será quebrantado. Escoged bien vuestras compañías, porque ellas determinarán el rumbo de vuestra vida». Y así, la sabiduría de las Escrituras se transmitió de generación en generación, como un tesoro que nunca pierde su valor, como una luz que nunca se extingue, como un pozo de aguas vivas que nunca se seca. Los dos reyes y la palabra que cambió la historia, cuando la humildad desarma la ira y la suavidad vence la guerra. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En los días cuando las fronteras entre los reinos cambiaban con las estaciones y las espadas decidían el destino de las naciones, dos reinos vecinos se preparaban para una guerra que prometía ser devastadora. Al norte estaba el reino de Aram-Soba, gobernado por el rey Hadad-Ezer, un hombre cuyo nombre significaba Hadad es ayuda, pero cuyo corazón parecía haberse endurecido como el hierro bajo el martillo de años de conflictos. Al sur se extendía el reino de Moab, bajo el cetro del rey Mesha, cuyo nombre quería decir libertad, aunque en esos días su alma se encontraba esclavizada por el orgullo y la sed de venganza. La disputa había comenzado 3 años atrás por una cuestión aparentemente menor: los derechos de pastoreo en las tierras fronterizas de Aroer, una región fértil donde los arroyos serpenteaban entre colinas cubiertas de hierba tierna y los rebaños podían engordar durante todo el año. Pero como suele suceder cuando el orgullo se mezcla con los intereses territoriales, lo que comenzó como un desacuerdo entre pastores se había convertido en una cuestión de honor nacional que amenazaba con teñir de sangre toda la región. Hadad-Ezer tenía 42 años y había subido al trono después de una guerra civil que había durado 5 años. Su rostro, curtido por el sol del desierto y marcado por cicatrices de batalla, reflejaba la dureza de quien ha aprendido que en este mundo solo sobreviven los más fuertes. Sus ojos, del color del acero, pocas veces se suavizaban, y su voz resonaba con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Era alto y corpulento, con brazos que podían manejar una espada como si fuera una pluma,
y una presencia que llenaba cualquier habitación donde entraba. Su palacio en Damasco era una fortaleza imponente, con murallas de piedra caliza que se alzaban como acantilados sobre la ciudad. Los patios interiores estaban decorados con los despojos de sus victorias, escudos de enemigos vencidos, carros de guerra capturados y estatuas de dioses extranjeros que había conquistado junto con sus pueblos. Sus consejeros eran todos hombres de guerra, veteranos de múltiples campañas que habían aprendido que la diplomacia era solo otra palabra para la debilidad. «Majestad», le había dicho su general en jefe, Rezón, un hombre brutal con manos del tamaño de martillos y una cicatriz que le cruzaba el rostro desde la frente hasta la barbilla. «Ese perro de Mesha ha vuelto a enviar a sus pastores a nuestras tierras. Esta vez llevaron sus rebaños hasta el mismo valle de Aroer. Es una provocación intolerable». «¿Cuántos hombres tenemos listos para la guerra?», había rugido Hadadezer, golpeando la mesa con el puño hasta hacer temblar las copas de vino. 20.000 infantes, 5.000 jinetes y 300 carros de guerra, señor. Todos veteranos, todos sedientos de sangre moabita. Perfecto. Que Mesha aprenda de una vez por todas quién manda en esta región. Pero Mesha, por su parte, no era menos obstinado. A los 38 años, había heredado un reino que durante generaciones había sido vasallo de los poderosos vecinos del norte, y su mayor ambición era demostrar que Moab ya no se inclinaría ante nadie. Era un hombre de estatura media, pero constitución sólida, con ojos oscuros que brillaban con la inteligencia de quien ha tenido que usar más la astucia que la fuerza bruta para sobrevivir. Su barba negra, cuidadosamente peinada y perfumada con aceites de cedro, enmarcaba un rostro que podía ser encantador cuando sonreía, pero que se tornaba implacable cuando se sentía desafiado. Su capital, Kir-Hareset, se alzaba sobre una meseta rocosa rodeada de acantilados que la hacían prácticamente inexpugnable. Las casas de piedra rosa se escalonaban por las laderas como terrazas de cultivo, y los jardines colgantes creaban un oasis de verdor en medio de la aridez circundante. El palacio real, aunque más modesto que el de Damasco, compensaba su tamaño con su elegancia. Columnas de mármol blanco sostenían techos de cedro tallado, y los patios estaban adornados con fuentes donde el agua cantaba melodías cristalinas. Los consejeros de Mesha eran hombres más refinados que los de Hadadezer, pero no menos belicosos. Su primer ministro, Kemuel, era un político astuto que había pasado años en las cortes de Egipto y Asiria, aprendiendo los secretos de la diplomacia y la guerra. Su general, Ahimelech, aunque joven, había demostrado su valor en varias escaramuzas fronterizas y ardía en deseos de probar su liderazgo en una guerra verdadera. «Mi señor», le había informado Kemuel después del último incidente en Aroer, «los espías confirman que Hadad-Ezer está movilizando sus tropas. Nuestros informantes en Damasco hablan de 20.000 hombres marchando hacia la frontera». «¿Y cuántos podemos reunir nosotros?», preguntó Mesha, caminando nerviosamente por la terraza de su palacio, desde donde se veía todo el valle del Jordán, extendiéndose como un tapiz verde y dorado. 15.000, majestad, no tantos como él, pero conocemos mejor el terreno. Y además, Kemuel sonrió con malicia, tengo contactos en algunas tribus árabes que estarían dispuestas a unirse a nosotros por el precio adecuado. ¡Excelente! Mesha golpeó la barandilla de piedra con entusiasmo. Que ese arrogante de Hadad-Ezer venga. Le enseñaremos que Moab no es el mismo reino débil que conocieron sus antepasados. Así comenzaron los preparativos para lo que todos sabían sería una guerra larga y sangrienta. Los herros trabajaban día y noche forjando espadas, lanzas y puntas de flecha. Los carpinteros construían carros de guerra y escaleras de asedio.
Los panaderos preparaban provisiones para ejércitos enteros. Las madres lloraban anticipando la pérdida de sus hijos, y los sacerdotes ofrecían sacrificios pidiendo la protección de sus dioses respectivos. Pero en medio de toda esta preparación bélica, había un hombre en la corte de Mesha que observaba todo con creciente preocupación. Se llamaba Elihu, y era el consejero más anciano del rey, un hombre de 70 años que había servido al padre y al abuelo de Mesha. Su barba completamente blanca contrastaba con sus ojos negros que aún brillaban con la sabiduría acumulada en décadas de experiencia. A diferencia de los otros consejeros que habían llegado a sus posiciones por su habilidad militar o política, Elihu había ganado su lugar por su reputación de sabiduría y justicia. Durante años, Elihu había sido el mediador en las disputas internas del reino, el hombre al que acudían cuando las negociaciones se estancaban, cuando los ánimos se caldeaban demasiado, cuando hacía falta una voz de razón en medio del caos. Tenía el don de encontrar las palabras exactas para cada situación, de suavizar las asperezas sin comprometer la verdad, de construir puentes donde otros solo veían abismos. «Majestad», se atrevió a decir una tarde, cuando encontró a Mesha revisando los planos de batalla en su estudio privado, «¿me permitiría expresar una preocupación?» Mesha alzó la vista de los pergaminos cubiertos de diagramas militares. Aunque respetaba profundamente a Elihu, en ese momento su mente estaba completamente enfocada en la guerra que se avecinaba. «Por supuesto, viejo amigo, siempre valoro tu consejo. He estado pensando en esta guerra que se avecina y no puedo evitar preguntarme si no hay otra manera de resolver este conflicto». Los otros consejeros presentes intercambiaron miradas de fastidio. Kemuel se aclaró la garganta con impaciencia. «Elihu, con todo respeto, ya hemos agotado todas las opciones diplomáticas. Hadad-Eser ha rechazado todas nuestras propuestas de negociación». «¿Pero hemos intentado realmente todas las opciones?», insistió el anciano, con voz suave pero persistente. «Hemos probado la fuerza de la humildad, el poder de la palabra gentil». Ahimelech, el general joven, soltó una carcajada amarga. «¿Humildad? ¿Con un bruto como Hadad-Eser? Ese hombre solo entiende el lenguaje de las espadas». «Precisamente por eso, hijo mío», respondió Elihu con paciencia. «Podría ser efectivo hablarle en un idioma diferente. Cuando un hombre está acostumbrado a gritos, un susurro puede ser más impactante que un rugido». Mesha frunció el ceño, dividido entre su respeto por la sabiduría de Elihu y su convicción de que la guerra era inevitable. «¿Qué sugieres exactamente, anciano?» «Que enviemos una embajada más, pero no como las anteriores, llenas de demandas y ultimátums. Una embajada verdaderamente pacífica, con palabras de respeto y propuestas de reconciliación genuina». «¡Imposible!», estalló Kemuel. «Después de todas las humillaciones que hemos sufrido, después de que sus soldados mataran a nuestros pastores, vamos a arrastrarnos como perros». «No se trata de arrastrarse», respondió Elihu con calma. «Se trata de ser lo suficientemente fuertes para elegir la paz cuando todos esperan guerra, lo suficientemente valientes para mostrar sabiduría cuando todos muestran necedad». Mesha caminó hasta la ventana y contempló las montañas donde, según los informes, ya se veían las hogueras del ejército de Hadad-Eser acampando para la noche. «Elihu, aprecio tu corazón de paz, pero temo que sea demasiado tarde para la diplomacia. Hadad-Eser ha demostrado una y otra vez que solo respeta la fuerza». «Majestad». El anciano se acercó y puso una mano arrugada pero firme en el hombro del rey. «Permíteme contarte una historia que mi abuelo me contó cuando yo era joven como Ahimelech». Los presentes se acomodaron con resignación. Conocían las historias de Elihu y sabían que cuando comenzaba a contar una era porque contenía una lección importante. «Hace muchos años, cuando yo era apenas un niño,
Hubo una disputa similar entre dos pueblos vecinos. Los líderes de ambos bandos eran hombres orgullosos, duros, acostumbrados a resolver todo con violencia. La situación escaló hasta el punto en que ambos ejércitos estaban cara a cara, listos para matarse. ¿Y qué pasó?, preguntó Mesha, a pesar de sí mismo. Que el líder más joven, contra el consejo de todos sus generales, decidió hacer algo completamente inesperado. Se presentó solo ante el campamento enemigo, sin armas, y pidió hablar con su rival. ¿Solo? ¿Desarmado? Debió de estar loco, exclamó Ahimelech. Eso pensaron todos. Pero cuando llegó ante el líder enemigo, en lugar de hacer demandas o amenazas, hizo algo que nadie esperaba. Pidió perdón. ¿Perdón? Kemuel parecía escandalizado. ¿Por qué habría de pedir perdón si no había hecho nada malo? Pidió perdón por haber permitido que un conflicto menor se convirtiera en una guerra que costaría miles de vidas. Pidió perdón por haber respondido al orgullo con más orgullo, a la ira con más ira, y entonces ofreció una solución que beneficiara a ambos pueblos. ¿Y funcionó? La voz de Mesha había perdido su tono escéptico. El líder enemigo se quedó tan sorprendido que no supo qué responder al principio. Sus generales gritaban que era una trampa, que debía matarlo en ese mismo momento. Pero había algo en la sinceridad de las palabras del joven, algo en su valentía al venir desarmado, que tocó una parte del corazón del líder que había estado dormida durante años. Elihu hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la mente de sus oyentes. Al final, no solo evitaron la guerra, sino que se convirtieron en aliados. Sus pueblos prosperaron juntos, y la región vivió en paz durante décadas. «Hermosa historia», murmuró Kemuel con sarcasmo, «pero esto es el mundo real, no un cuento de niños». ¿Lo es? Los ojos de Elihu brillaron con intensidad. ¿Acaso el mundo real no necesita más actos de verdadera valentía como ese? ¿Acaso no estamos hartos de resolver todo con sangre y muerte? Mesha guardó silencio por largo rato, contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo púrpura del atardecer. Solo suponiendo que decidiera intentarlo, dijo finalmente, ¿cómo podría estar seguro de que Hadad-Ezer no me mataría en cuanto me viera? No puedes estar seguro, admitió Elihu honestamente, pero tampoco puedes estar seguro de ganar la guerra que se avecina. Y la diferencia es que si intentas la paz y fracasas, solo arriesgas tu propia vida. Si luchas la guerra y fracasas, arriesgas las vidas de todos tus súbditos. Esa noche, Mesha no pudo dormir. Caminó por los pasillos de su palacio como un león enjaulado, pensando en las palabras de Elihu. En su mente se alternaban imágenes de gloria militar con visiones de los campos de batalla cubiertos de cadáveres de sus propios soldados. Al amanecer, tomó una decisión que sorprendió a todos en su corte. Kemuel anunció en el consejo matutino: «Envía un mensajero a Hadad-Ezer. Dile que Mesha, rey de Moab, desea encontrarse con él personalmente para hablar de paz». «Majestad, no». Ahimelech se levantó de un salto. «Es una locura. Ese hombre lo matará sin pensarlo 2 veces». «Puede ser», respondió Mesha con una calma que lo sorprendió a él mismo. «Pero prefiero morir intentando hacer la paz que vivir con la sangre de miles de inocentes en mis manos». El mensaje llegó al campamento de Hadad-Ezer esa misma tarde. El rey de Aram-Soba estaba revisando los preparativos finales para el ataque cuando su mensajero se acercó corriendo. «Majestad, mensaje urgente del enemigo». Hadad-Ezer leyó el pergamino con ceño fruncido, luego lo leyó otra vez y una tercera vez. «¿Qué dice, señor?», preguntó Rezón, su brutal general. «Dice que Mesha quiere encontrarse conmigo para hablar de paz». «Una trampa obvia», rugió Rezón. «Quiere acercarse lo suficiente para asesinarlo, Majestad. No puede creer en serio que vamos a caer en algo tan burdo». Pero Hadad-Ezer, para sorpresa de todos, no parecía tan convencido. «No lo sé, Rezón. Conoces a Mesha.
Es astuto, sí, pero no es un asesino traicionero. Si quisiera matarme, encontraría maneras más sutiles. Entonces, ¿qué sugiere, señor? ¿Que vaya a ese encuentro sin protección? No he dicho eso. Pero Hadadezer se quedó pensativo por un momento. Responde que acepto el encuentro, que sea en el valle neutral entre nuestros campamentos, mañana al mediodía. Cada uno puede traer 10 guardias, pero deben mantener distancia. Y Rezón... Sí, Majestad. Ten listos a 1000 hombres escondidos en las colinas circundantes. Si es una trampa, que sea la última que Mesha intente en su vida. La noticia del encuentro se extendió por ambos campamentos como fuego en pasto seco. Los soldados murmuraban entre sí, especulando sobre las intenciones de sus líderes. Algunos apostaban a que sería un duelo singular. Otros creían que era el preludio de una traición masiva. Esa noche, en su tienda real, Mesha no pudo dormir nuevamente. Elihu había venido a verlo y encontró al rey arrodillado en oración. ¿Tienes miedo, hijo mío?, preguntó suavemente el anciano. Aterrorizado, admitió Mesha sin levantar la vista. Pero no del tipo de miedo que pensaba. No temo morir, Elihu. Temo fracasar en el intento de salvar a mi pueblo de esta guerra sin sentido. El valor verdadero no es la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar del miedo. ¿Y si me equivoco? Si Hadadezer realmente es tan brutal como dicen, y esto termina en desastre. Elihu puso una mano consoladora en la cabeza del rey. Entonces, habrás fracasado intentando hacer el bien. Eso es preferible a triunfar haciendo el mal. El día siguiente amaneció claro y despejado, como si hasta el cielo quisiera presenciar el encuentro que podría cambiar el destino de la región. El Valle Neutral era una pequeña planicie rodeada de colinas bajas con un arroyo que la cruzaba de norte a sur. Algunos árboles de tamarisco proporcionaban la única sombra en aquel lugar desolado. Hadadezer llegó primero, acompañado de sus 10 mejores guerreros. Vestía su armadura de combate completa, coraza de bronce brillante, casco con penachos rojos y su espada favorita colgando del costado. Era la imagen misma del poder militar, imponente y amenazador. Cuando Mesha apareció por el sendero opuesto, Hadadezer se llevó la primera sorpresa del día. El rey de Moab no venía vestido para la guerra. Llevaba una túnica sencilla de lino blanco, sin joyas ostentosas, sin armas visibles. Sus guardias estaban igualmente vestidos con ropas civiles, aunque Hadadezer no dudaba de que llevaran armas ocultas. Los dos grupos se detuvieron a unos 20 pasos de distancia. El silencio era tan denso que se podía cortar con espada. Los guardias de ambos bandos tenían las manos cerca de sus armas, listos para actuar al primer signo de traición. Fue Mesha quien habló primero, y sus palabras sorprendieron a todos los presentes. Hadadezer, rey de Aram-Soba, he venido ante ti como un hermano viene ante otro hermano, para buscar un camino que nos aleje de la destrucción mutua. Las cejas del rey arameo se alzaron. «Hermano, ¿había oído bien? Hablas de hermandad», respondió con voz dura, «pero tus pastores invaden mis tierras, tus soldados matan a mis hombres». «Tienes razón», dijo Mesha, y con esas 2 palabras dejó a todos boquiabiertos. «Tienes completa razón. Mis hombres han actuado mal, y yo, como su rey, soy responsable de sus acciones». Hadadezer parpadeó, confundido. En todas sus campañas militares, en todas las negociaciones que había conducido, jamás había escuchado a un enemigo admitir culpabilidad tan directamente. ¿Es esto algún tipo de juego?, preguntó con suspicacia. «No hay juego aquí, Hadadezer. Solo un hombre que está cansado de la sangre, cansado de la muerte, cansado de enviar a los hijos de otros a morir por disputas que podrían resolverse con palabras». Mesha dio un paso adelante, y los guardias de ambos bandos se tensaron. Pero él alzó las manos, mostrando que estaban vacías.
He venido a pedirte perdón por los errores de mi pueblo y a ofrecerte una solución que nos beneficie a ambos. ¿Perdón? La voz de Hadad-Eser sonó ronca, como si la palabra le resultara extraña en la boca. Perdón por haber permitido que esta disputa escalara hasta este punto. Perdón por haber respondido al orgullo con orgullo, a la ira con ira. Perdón por no haber venido antes a hablar contigo de hombre a hombre. Hadad-Eser se quedó en silencio por largo rato. Sus ojos, acostumbrados a evaluar enemigos en el campo de batalla, escudriñaron el rostro de Mesha buscando señales de engaño. Pero lo que vio fue sinceridad, cansancio y algo más que no supo identificar al principio, esperanza. ¿Y qué solución propones?, preguntó finalmente, su voz ligeramente menos hostil. Las tierras de Aroer son fértiles y grandes, lo suficientemente grandes para ambos pueblos. Propongo que las dividamos justamente, la mitad norte para tu pueblo, la mitad sur para el mío. Pero más que eso, propongo que en lugar de competir, cooperemos. Nuestros rebaños pueden pastar juntos durante las estaciones secas. Nuestros guerreros pueden unir fuerzas contra los bandidos que asolan a ambos reinos. Nuestros mercaderes pueden comerciar libremente entre nuestras ciudades. ¿Y por qué habría de confiar en ti? La pregunta surgió de años de desconfianza acumulada. Mesha se acercó aún más, hasta quedar a solo 3 pasos de distancia de Hadad-Eser. Los guardias de este último pusieron manos en sus espadas, pero él les hizo una seña de que se detuvieran. «¿Por qué?», dijo Mesha, mirándolo directamente a los ojos. «Estoy aquí, desarmado, poniendo mi vida en tus manos. Si quisiera engañarte, ¿habría venido de esta manera? ¿Habría traído solo 10 hombres contra tu ejército de miles? ¿Habría admitido nuestros errores en lugar de justificarlos?» Por primera vez en años, Hadad-Eser se sintió sin palabras. Toda su experiencia militar le decía que esto podía ser una trampa elaborada. Pero algo más profundo en su interior, algo que había estado enterrado bajo años de guerra y dureza, reconocía la autenticidad de lo que estaba viendo. «Hablas bien», murmuró finalmente, «pero las palabras son fáciles. ¿Cómo puedo estar seguro de que cumplirás lo que prometes? De la misma manera que yo puedo estar seguro de que tú cumplirás», respondió Mesha con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Con fe, con la decisión consciente de creer en la bondad que hay en el corazón del otro. Hadad-Eser sintió algo extraño en el pecho, como si un nudo que había llevado allí durante años comenzara a aflojarse. ¿Y si uno de nuestros súbditos viola el acuerdo? ¿Si hay más incidentes? Entonces nos reuniremos otra vez, como lo estamos haciendo ahora. Hablaremos como hermanos, resolveremos el problema con justicia y seguiremos adelante. Los errores individuales no tienen por qué destruir la paz entre nuestros pueblos. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era tenso y amenazador, sino reflexivo, lleno de posibilidades. Hadad-Eser miró hacia las colinas, donde sabía que sus soldados esperaban la señal para atacar. Luego miró hacia las colinas opuestas, donde sin duda los soldados de Mesha hacían lo mismo. Y por primera vez se preguntó si realmente valía la pena derramar toda esa sangre. «Mesha de Moab», dijo lentamente, «eres un hombre extraño. Vienes a pedirme perdón cuando podrías venir a amenazarme. Ofreces dividir tierras que podrías tratar de tomar por fuerza. Hablas de hermandad cuando podrías hablar de dominación. ¿Y eso te parece mal?». «No», Hadad-Eser negó con la cabeza, y por primera vez en muchos años una sonrisa genuina apareció en su rostro curtido. «Me parece refrescante». Se acercó un paso más, extendiendo su mano derecha. «Acepto tu propuesta, Mesha de Moab, pero no como enemigos que firman una tregua, sino como…». Hizo una pausa, probando las palabras en su boca, «como hermanos que encuentran una nueva manera de vivir». Cuando Mesha tomó la mano extendida, un murmullo de asombro se alzó desde las colinas circundantes.
Miles de soldados de ambos ejércitos habían estado observando el encuentro desde la distancia, esperando ver el inicio de una batalla. En su lugar, presenciaron algo que ninguno había esperado: el nacimiento de una alianza. Los dos reyes hablaron durante horas esa tarde, sentados bajo la sombra de los tamariscos, compartiendo agua del mismo arroyo, trazando mapas en la tierra con palos. Sus guardias, inicialmente tensos, gradualmente se relajaron y hasta comenzaron a intercambiar historias y bromas. Cuando finalmente se separaron, no lo hicieron como enemigos que postergan una batalla, sino como aliados que han encontrado un futuro común. En las semanas que siguieron, la noticia del encuentro se extendió por toda la región como las ondas en un estanque. Los mercaderes hablaban de ello en los mercados, los pastores lo comentaban alrededor de sus fogatas, las madres lo susurraban como una bendición mientras acunaban a sus bebés. Pero la verdadera prueba vino 6 meses después, cuando una banda de salteadores del desierto atacó simultáneamente caravanas de ambos reinos. En lugar de culparse mutuamente como habría sucedido en el pasado, los dos reyes unieron sus fuerzas y persiguieron a los bandidos hasta su guarida en las montañas, eliminando una amenaza que había atormentado la región durante años. Esa campaña conjunta selló definitivamente la alianza entre los dos pueblos. Los soldados, que habían estado listos para matarse entre sí, lucharon codo a codo contra un enemigo común, y al regresar victoriosos, las historias que contaron fortalecieron aún más los lazos entre los dos reinos. 3 años después, Hadad-ezer visitó oficialmente la capital de Moab para la boda de su hijo mayor con la hija de Mesha. La ceremonia se celebró en el mismo valle donde habían firmado la paz, y asistieron miles de personas de ambos pueblos. Durante el banquete, Hadad-ezer se acercó a Elijú, el anciano consejero cuya sabiduría había hecho posible todo aquello. «Viejo sabio», le dijo con una copa de vino en la mano, «quiero darte las gracias». «¿A mí, majestad? Pero si yo no hice nada». «Hiciste lo más difícil de todo. Convenciste a un rey joven y orgulloso de que había una alternativa a la guerra. Sin tu consejo, ahora estaríamos llorando a miles de muertos, en lugar de celebrando esta unión». Elijú sonrió con la humildad de quien ha aprendido que la verdadera sabiduría consiste en plantar semillas sin necesidad de ver todos los frutos. «Solo recordé una verdad antigua, majestad, que una palabra suave puede ser más poderosa que 1000 espadas». Los años que siguieron fueron recordados como una época dorada para ambos reinos. El comercio floreció, las artes prosperaron, y una nueva generación creció viendo a los antiguos enemigos como hermanos y aliados. Cuando Mesha envejeció y llegó su hora de dejar este mundo, sus últimas palabras fueron para sus hijos. «Recordad siempre que la verdadera fuerza no está en la capacidad de destruir, sino en la sabiduría de construir. Las palabras suaves pueden cambiar corazones que las espadas solo pueden detener temporalmente». Y cuando Hadad-ezer siguió el mismo camino pocos años después, en su lecho de muerte reunió a sus generales y les dijo: «He ganado muchas batallas en mi vida, pero la victoria más importante la obtuve el día que decidí no luchar. Enseñad a vuestros hijos que a veces la mayor valentía consiste en extender la mano en lugar de alzar la espada». Las generaciones posteriores recordaron esta historia como un ejemplo de cómo la sabiduría puede triunfar sobre la fuerza, cómo la humildad puede ser más poderosa que el orgullo, y cómo las palabras correctas, dichas en el momento correcto, pueden cambiar el curso de la historia. En el valle donde se encontraron los dos reyes se levantó un monumento, una simple piedra con una inscripción que decía: «Aquí 2 enemigos se convirtieron en hermanos, y la palabra suave venció a la espada afilada». Y cada año, en el aniversario de aquel encuentro,
Las familias de ambos pueblos se reunían allí para recordar que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de sabiduría para resolverlo sin derramar sangre. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. El arquitecto de sueños quebrados y el camino inesperado. Cuando Dios traza mapas diferentes a los nuestros. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En los prósperos días del reinado de Salomón, cuando Jerusalén brillaba como una joya engastada en las colinas de Judá, y los trabajadores se contaban por decenas de miles construyendo el templo que sería la maravilla del mundo conocido, vivía un joven llamado Bezaleel. Su nombre, que significaba a la sombra de Dios, había sido escogido por sus padres como un augurio de que estaría siempre bajo la protección divina, aunque él mismo llegó a cuestionar esa protección en los días más oscuros de su vida. Bezaleel tenía 25 años y poseía un talento que asombraba a todos los que lo conocían. Podía mirar cualquier edificio, cualquier estructura, y visualizar inmediatamente cómo mejorarla, cómo hacerla más hermosa, más funcional, más duradera. Sus manos, largas y ágiles como las de un músico, podían trazar planos con precisión matemática, y su mente podía calcular medidas y proporciones con una exactitud que rivalizaba con la de los mejores arquitectos de Egipto y Babilonia. Había nacido en Belén, la pequeña ciudad de David, en el hogar de Urí, un carpintero respetado cuyas manos habían tallado parte de los muebles del palacio real. Su madre, Miriam, era hija de un cantero que había trabajado en la construcción de las murallas de Jerusalén. Desde niño, Bezaleel había crecido rodeado del aroma de la madera recién cortada, del sonido de los martillos sobre el metal, del polvo de la piedra trabajada. Para él, crear con las manos no era solo un oficio, sino un lenguaje natural, como respirar o caminar. Su casa familiar se alzaba en una colina que daba hacia el norte, desde donde en días claros se podía ver Jerusalén como una promesa dorada en el horizonte. El taller de su padre ocupaba la planta baja, un espacio amplio lleno de herramientas cuidadosamente organizadas, maderas de diferentes tipos apiladas según su edad y calidad, y bancas de trabajo pulidas por décadas de uso. El aroma de cedro, roble y olivo se mezclaba con el olor de los aceites y barnices, creando una sinfonía olfativa que para Bezaleel era más dulce que cualquier perfume. Desde muy temprano había mostrado un interés y una habilidad que superaban con creces a los de su padre. A los 10 años ya podía tallar figuras complejas en madera. A los 15 había diseñado y construido una mesa de tal belleza que un mercader de Jerusalén se la compró por el equivalente a 3 meses de salario de un artesano experimentado, y a los 20 había desarrollado técnicas de construcción que prometían revolucionar la arquitectura de su tiempo. Su sueño, el sueño que consumía sus días y poblaba sus noches, era grandioso como corresponde a un alma joven llena de ambición y talento. Construir el edificio más magnífico que el mundo hubiera visto jamás. No solo más grande que las pirámides de Egipto o los zigurats de Babilonia, sino más bello, más perfecto, una sinfonía de piedra y madera que glorificaría a Dios y demostraría al mundo entero la grandeza del pueblo escogido. Durante años había trabajado en los planos de esta construcción imposible. Su habitación, en el segundo piso de la casa familiar, estaba cubierta de pergaminos con diseños, cálculos, diagramas. Las paredes estaban llenas de bocetos de columnas, arcos, cúpulas y decoraciones. Había cajas llenas de modelos en miniatura hechos de arcilla y madera, cada uno representando una sección diferente de su proyecto soñado. «Va a ser un templo»,
le había explicado a su padre una tarde mientras los dos trabajaban lado a lado en el taller. Pero no como los templos que conocemos. Este va a tener 7 niveles, cada uno dedicado a un aspecto diferente de la adoración. El primer nivel será para la enseñanza, con columnas de mármol blanco que representen la pureza de la palabra de Dios. El segundo será para la música, con una acústica tan perfecta que un susurro en un extremo se escuchará claramente en el otro. El tercero, Urí lo escuchaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo por el talento y la pasión de su hijo, preocupación por la magnitud de sus ambiciones. «Hijo mío», le había dicho suavemente, «tus sueños son hermosos, pero ¿no crees que son un poco grandes?» ¿Grandes? Los ojos de Bezaleel se habían encendido con fervor. «Padre, servimos al Dios que creó el universo entero. ¿Acaso algo puede ser demasiado grande para Él? ¿Acaso no merece lo mejor que podamos ofrecerle?» Y Urí, que conocía el corazón ardiente de su hijo, había suspirado y asentido, orando en silencio para que los sueños de Bezaleel no se convirtieran en la fuente de su desdicha. El plan de Bezaleel era meticuloso y ambicioso. Había calculado que necesitaría 10 años para completar todos los diseños, otros 5 para conseguir los materiales, maderas especiales del Líbano, piedras preciosas de Arabia, metales puros de las minas más remotas, y 15 años más para la construcción misma. En total, 30 años de su vida dedicados a crear la obra maestra que lo inmortalizaría. Su primer paso había sido conseguir una audiencia con el mismo rey Salomón. Había trabajado durante meses preparando una presentación perfecta, planos dibujados en los mejores pergaminos, modelos tallados con precisión de joyero, cálculos verificados y reverificados hasta el último detalle. La audiencia se había concedido para una mañana de primavera, cuando las flores de almendro perfumaban toda Jerusalén, y el aire estaba tan claro que desde el palacio se podían ver las montañas de Moab en la distancia. Bezaleel había llegado con su padre y 2 siervos cargando los modelos y planos, el corazón latiéndole tan fuerte que temía que todos lo escucharan. El salón del trono era una maravilla en sí mismo. Columnas de cedro tallado sostenían un techo decorado con querubines de oro, y la luz del sol se filtraba a través de celosías de marfil, creando patrones danzantes en el suelo de mármol pulido. El trono mismo era de marfil y oro, flanqueado por 2 leones también de oro, y desde él el rey Salomón observaba con ojos inteligentes a todos los que se acercaban buscando su favor. Cuando le tocó el turno a Bezaleel, desplegó sus planos con manos temblorosas pero voz firme, explicando cada detalle de su proyecto con la pasión de un profeta hablando de visiones celestiales. Habló de cómo cada columna contaría la historia del pueblo de Israel, de cómo los jardines colgantes representarían el Edén perdido, de cómo la gran cúpula central sería visible desde cualquier punto de la ciudad santa. Salomón lo escuchó en silencio, de vez en cuando, haciendo preguntas técnicas que demostraban que entendía perfectamente las complejidades del proyecto. Sus consejeros intercambiaban miradas, algunos admirados por la audacia del joven, otros claramente escépticos sobre la viabilidad de semejante empresa. Cuando Bezaleel terminó su presentación, el silencio que siguió pareció eterno. El rey se levantó de su trono y se acercó a examinar los planos más de cerca, pasando los dedos sobre los diagramas, como si pudiera sentir la textura de la construcción futura. «Joven Bezaleel», dijo finalmente, y su voz resonó por todo el salón. «He visto muchas propuestas en mis años como rey. He escuchado a arquitectos de Egipto, de Babilonia, de Fenicia, de Grecia, pero nunca había visto algo tan ambicioso». El corazón de Bezaleel se disparó. Era admiración lo que detectaba en la voz del rey. «Tu proyecto es magnífico», continuó Salomón, «pero también imposible.
Las palabras cayeron como piedras en el estómago del joven arquitecto. El templo que estamos construyendo ahora, explicó el rey pacientemente, ya está consumiendo todos los recursos del reino. Tenemos 30.000 hombres cortando madera en el Líbano, 70.000 cargadores, 80.000 canteros en las montañas. El oro que hemos reunido equivale al tesoro de 3 naciones, y aún así tardará años en completarse. Bezalel sintió que el mundo se desmoronaba a sus pies, pero mantuvo la compostura. «Majestad», dijo con voz que apenas temblaba, «este proyecto podría realizarse después del templo actual. Podría ser...» «Hijo mío», Salomón puso una mano paternal en su hombro, «admiro tu pasión y reconozco tu talento, pero los sueños deben estar anclados en la realidad. Lo que propones requeriría los recursos de 5 reinos durante medio siglo. Es hermoso, pero impracticable». La reunión terminó con palabras de aliento y promesas vagas de que el rey tendría en mente el talento de Bezalel para futuros proyectos. Pero el joven arquitecto salió del palacio con el alma destrozada. 30 años de planificación, miles de horas de trabajo, un sueño que había dado forma a toda su existencia, reducido a un hermoso pero impracticable. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de la vida de Bezalel. Se encerraba en su habitación durante días, mirando los planos que ahora le parecían burlas de papel, tocando los modelos que se habían convertido en monumentos a su ingenuidad. Su padre trataba de consolarlo. Su madre le llevaba comida que él apenas probaba. Sus amigos intentaban sacarlo de su melancolía, pero nada parecía funcionar. «¿Para qué sirve el talento?», murmuraba en la soledad de sus noches de insomnio, «si no puedes usarlo para cumplir tu propósito en la vida». Fue entonces cuando llegó Nehemías. Nehemías era un hombre mayor, de unos 50 años, con barba canosa y ojos que brillaban con una sabiduría tranquila. Había sido arquitecto en su juventud, pero ahora trabajaba como supervisor de obras públicas menores, reparación de acueductos, mantenimiento de caminos, construcción de graneros y almacenes. No eran proyectos glamorosos, pero eran necesarios para el funcionamiento cotidiano del reino. Había oído hablar del joven prodigio de Belén y de su encuentro desafortunado con el rey. Un día de verano, cuando el calor hacía que el aire temblara sobre las colinas, se presentó en la casa de Urí. «He venido a conocer a tu hijo», le dijo al carpintero. «He oído que tiene ideas interesantes sobre construcción». Urí lo llevó hasta la habitación de Bezalel, donde encontraron al joven sentado en el suelo, rodeado de pergaminos arrugados, con el aspecto de quien no ha dormido bien en semanas. «Bezalel», dijo su padre suavemente, «este es Nehemías. Ha venido a verte». El joven levantó la vista con desgano, otro curioso que venía a ver los restos de sus sueños destrozados. «He visto tus planos», dijo Nehemías sin preámbulos, señalando los pergaminos esparcidos. «Son extraordinarios». «También son inútiles», respondió Bezalel amargamente. «El rey ya me lo dejó claro». «¿Inútiles?». Nehemías se agachó y tomó uno de los pergaminos, examinándolo con ojo experto. «Este sistema de distribución de peso que has diseñado para las cúpulas, nunca había visto nada igual, y estos cálculos para los cimientos en terreno irregular son brillantes». A pesar de sí mismo, Bezalel sintió un pequeño chispazo de orgullo. «¿De verdad crees eso?». «Más que eso. Creo que eres exactamente la persona que he estado buscando». «¿Para qué?». Nehemías se sentó en el suelo junto a Bezalel, como un abuelo que va a contar una historia importante. «Dime una cosa, muchacho. ¿Por qué quieres construir?». La pregunta tomó a Bezalel por sorpresa. «¿Cómo que por qué?». Para crear algo hermoso, algo que glorifique a Dios, algo que dure para siempre». «¿Y crees que solo los edificios grandes y famosos pueden lograr eso?». «Bueno, no, supongo que no, pero déjame mostrarte algo». Nehemías se levantó y se acercó a la ventana desde donde se veía Jerusalén en la distancia.
¿Ves esa ciudad? ¿Sabes qué la hace funcionar realmente? Bezaleel se acercó, intrigado a pesar de su desánimo. No son el templo ni el palacio, por magníficos que sean. Son los acueductos que llevan agua limpia a cada hogar. Son los graneros que almacenan grano para los años de escasez. Son los caminos que permiten que lleguen las caravanas con especias y telas. Son las casas sencillas donde las familias crían a sus hijos. Son las escuelas donde los niños aprenden a leer. Pero esas cosas son ordinarias. ¿Lo son? Los ojos de Nehemías brillaron con intensidad. ¿Es ordinario que una madre pueda abrir una llave y que brote agua pura para su bebé? ¿Es ordinario que un anciano tenga un techo sólido que lo proteja de la lluvia? ¿Es ordinario que los niños puedan caminar seguros por calles bien trazadas? Bezaleel comenzó a ver a dónde quería llegar el hombre mayor. En mi trabajo, continuó Nehemías, he aprendido algo que quizás tú no hayas considerado. Dios no solo se glorifica en las catedrales magníficas, se glorifica cada vez que usamos nuestros talentos para hacer la vida más digna, más segura, más hermosa para la gente común. ¿Qué estás sugiriendo? Que vengas a trabajar conmigo. Tengo una lista de proyectos que podrían beneficiarse enormemente de tu talento. Un nuevo sistema de acueductos para los barrios pobres, graneros que no se deterioren con la humedad, un hospital para los enfermos, escuelas para los niños huérfanos. Bezaleel se sintió ligeramente insultado. ¿Quieres que desperdicie mi talento en trabajos menores? ¿Trabajos menores? Nehemías sonrió con paciencia. Hijo mío, ¿sabes cuántos niños se enferman cada año por beber agua contaminada? ¿Sabes cuántas familias pasan hambre porque los graneros actuales no pueden preservar adecuadamente las cosechas? ¿Sabes cuántos ancianos mueren de frío porque sus casas no están bien construidas? Las palabras cayeron sobre Bezaleel como martillazos suaves pero persistentes. Construir tu gran templo habría sido hermoso, continuó Nehemías, pero habría beneficiado principalmente a ti, dándote fama y satisfacción personal. Los proyectos que te propongo pueden no hacerte famoso, pero salvarán vidas, mejorarán existencias, llevarán dignidad a los olvidados. Esa noche, Bezaleel no pudo dormir, pero por primera vez en meses no fue por desesperación, sino por una extraña mezcla de excitación y confusión. Las palabras de Nehemías habían abierto una puerta en su mente que no sabía que existía. Durante los días siguientes, Nehemías lo llevó a recorrer las partes de Jerusalén que él nunca había visitado realmente. Vio las casas miserables donde vivían los trabajadores, con techos que se filtraban y paredes que se desmoronaban. Vio los pozos contaminados de donde la gente pobre sacaba agua porque no tenían acceso a las fuentes limpias. Vio los almacenes donde el grano se pudrían porque estaban mal diseñados para proteger contra la humedad y las plagas. Todo esto podría mejorarse, le iba diciendo Nehemías mientras caminaban. Con tu conocimiento de materiales podrías diseñar techos que duren décadas sin reparación. Con tus cálculos de flujo de agua podrías crear acueductos que lleguen a los barrios más alejados. Con tu comprensión de la ventilación podrías diseñar graneros que preserven los alimentos por años. Y poco a poco, muy poco a poco, Bezaleel comenzó a ver las posibilidades. Su mente, entrenada para imaginar construcciones magníficas, empezó a aplicarse a problemas más inmediatos, pero no menos complejos. Cómo construir casas económicas pero duraderas. Cómo diseñar sistemas de drenaje que eviten las inundaciones en la temporada de lluvias. Cómo crear escuelas donde los niños puedan aprender cómodamente sin importar la estación del año. Lo intentaré, le dijo finalmente a Nehemías una tarde, mientras contemplaban la puesta de sol desde una colina cerca de Belén. Pero no puedo prometerte que seré feliz haciéndolo. La felicidad, respondió el hombre mayor con sabiduría, a menudo llega de maneras que no esperamos,
cuando estamos demasiado ocupados haciendo el bien para perseguirla directamente. El primer proyecto que Nehemías asignó a Bezaleel fue diseñar un nuevo barrio de viviendas para las familias de los trabajadores del templo. El terreno era complicado, una ladera irregular con problemas de drenaje y acceso limitado a fuentes de agua. Cualquier arquitecto ordinario habría construido casas sencillas en hilera sin mucha consideración por las dificultades del sitio. Pero Bezaleel no era un arquitecto ordinario. Durante semanas estudió el terreno, observó cómo se movía el agua durante las lluvias, analizó los vientos predominantes, calculó la mejor orientación para aprovechar la luz solar. Luego diseñó algo que nadie había visto antes, casas escalonadas que seguían las curvas naturales de la colina, con un ingenioso sistema de canales que convertía el problema del drenaje en una ventaja, llevando agua limpia a cada hogar mediante un acueducto en miniatura. Cuando la construcción estuvo terminada, el resultado era tan hermoso como funcional. Las casas parecían brotar naturalmente de la colina, cada una con su pequeño jardín alimentado por el sistema de agua, cada familia disfrutando de vistas espectaculares del valle sin bloquear las vistas de sus vecinos. «Es increíble», murmuró Nehemías la primera vez que recorrió el barrio completo. «Has creado algo que es tanto arte como ingeniería». Pero la verdadera revelación para Bezaleel llegó cuando conoció a las familias que habitarían esas casas. Sara, una viuda con 3 hijos pequeños, lloró cuando vio la casa que sería suya. 2 habitaciones espaciosas, una cocina con ventilación perfecta para el humo y un pequeño patio donde sus hijos podrían jugar seguros. «Nunca había tenido una casa propia», le dijo con voz quebrada por la emoción, «y nunca había soñado que podría ser tan hermosa». Jacobo, un cantero veterano que había perdido una pierna en un accidente de trabajo, se sentó en el umbral de su nueva casa y contempló el valle extendiéndose ante él. «He vivido en sótanos húmedos y cuartos sin ventanas durante 30 años», dijo simplemente. «Esto es como un palacio para mí». En ese momento algo cambió en el corazón de Bezaleel. Vio lágrimas de gratitud en los ojos de gente sencilla. Vio niños corriendo felices por espacios que él había diseñado pensando en su bienestar. Vio familias enteras reuniéndose en patios que él había imaginado para fomentar la comunidad. Y se dio cuenta de que estaba experimentando una satisfacción diferente, pero más profunda que cualquier gloria personal que su gran templo le habría dado. El proyecto del barrio fue tan exitoso que pronto llegaron solicitudes para otros similares. Bezaleel se encontró diseñando no solo viviendas, sino escuelas innovadoras, con aulas que maximizaban la luz natural y la ventilación, hospitales con salas especialmente orientadas para la recuperación de los enfermos, y mercados cubiertos que protegían tanto a vendedores como a compradores del sol y la lluvia. Cada proyecto presentaba desafíos únicos que ponían a prueba toda su creatividad y conocimiento técnico. Para una escuela en terreno pantanoso, desarrolló un sistema de cimentación flotante que mantenía el edificio seco y estable. Para un hospital en una zona muy calurosa, diseñó un sistema de enfriamiento natural que mantenía las salas cómodas sin necesidad de hielo costoso. Pero fue el proyecto del orfanato lo que realmente transformó su perspectiva para siempre. Nehemías lo llevó un día a visitar el orfanato existente, un edificio destartalado donde 50 niños sin padres vivían en condiciones deplorables. Los dormitorios eran oscuros y mal ventilados. La cocina era insalubre y no había espacios apropiados para que los niños jugaran o estudiaran. «¿Podrías diseñar algo mejor?», le preguntó Nehemías. Bezaleel pasó días entrevistando a los cuidadores, observando a los niños, entendiendo sus necesidades específicas.
Luego se encerró durante semanas diseñando lo que sería su obra maestra personal, no un edificio grandioso destinado a impresionar, sino un conjunto de estructuras modestas diseñadas con amor absoluto para crear el mejor hogar posible para niños que habían perdido el suyo. Diseñó dormitorios pequeños y acogedores en lugar de salas grandes e impersonales, cada uno con ventanas orientadas para recibir luz suave de mañana. Creó una cocina central donde los niños podrían aprender a cocinar y reunirse para las comidas como una gran familia. Planificó aulas que podrían transformarse en espacios de juego cuando no se usaran para estudiar, y rodeó todo el complejo con jardines donde los niños podrían cultivar sus propias plantas y tener un espacio verde para correr y explorar. La construcción del orfanato tomó 2 años. Durante todo ese tiempo, Bezalel visitaba el sitio diariamente, supervisando cada detalle, asegurándose de que cada piedra se colocara con amor, cada viga se instalara pensando en la felicidad futura de los niños que vivirían allí. El día que el orfanato se inauguró oficialmente, 50 niños de edades entre 5 y 15 años se mudaron a su nuevo hogar. Bezalel se quedó observando desde una distancia respetuosa mientras exploraban las habitaciones, corrían por los pasillos llenos de luz, descubrían los jardines y los espacios de juego. Un niño pequeño, de unos 6 años, se acercó corriendo hacia él. «Señor», dijo con ojos brillantes, «¿es verdad que usted construyó esta casa para nosotros?» «Es verdad», respondió Bezalel, arrodillándose para quedar a la altura del niño. «¿Por qué?» La pregunta, simple y directa como solo los niños saben hacer, lo tomó por sorpresa. ¿Por qué? Había comenzado este trabajo casi por accidente, como una consolación después de que sus grandes sueños se estrellaran contra la realidad. Pero ahora, mirando los ojos confiados de ese niño, supo la respuesta. «Porque cada niño merece un hogar hermoso y seguro», dijo simplemente. «Y porque construir algo que hace feliz a la gente me hace feliz a mí también». El niño sonrió y corrió de vuelta con sus amigos, pero esas palabras resonaron en el corazón de Bezalel como una revelación. Había encontrado su verdadero propósito, no en la gloria personal, sino en el servicio amoroso. Los años que siguieron fueron los más productivos y satisfactorios de la vida de Bezalel. Su reputación se extendió por todo el reino, no como el arquitecto de edificios magníficos, sino como el hombre que podía resolver cualquier problema de construcción pensando primero en las necesidades humanas. Reyes de naciones vecinas le enviaron invitaciones para diseñar palacios y templos grandiosos, ofreciéndole fortunas y fama internacional. Pero él las rechazó todas. Había encontrado su lugar en el mundo y era exactamente donde estaba. «¿No te arrepientes nunca?», le preguntó un día su padre ya anciano, mientras contemplaban el valle donde ahora se alzaban decenas de construcciones diseñadas por Bezalel. «¿No piensas en lo que podrías haber sido si hubieras construido ese gran templo?» Bezalel sonrió, y en esa sonrisa había una paz que no había tenido en su juventud ambiciosa. «Padre, he construido docenas de templos. Cada casa donde una familia vive en dignidad es un templo. Cada escuela donde los niños aprenden es un templo. Cada hospital donde los enfermos sanan es un templo. Y cada uno de estos templos está lleno de vida, de amor, de propósito real. ¿Y no extrañas la fama que podrías haber tenido? La fama que tengo ahora es mejor que cualquier otra que hubiera podido imaginar. Es la fama del hombre que ayuda, no del hombre que impresiona. Y cada día, cuando veo a la gente viviendo feliz en espacios que he creado para ellos, siento la satisfacción más grande que un constructor puede sentir». Nehemías, que había envejecido junto a él durante esos años de trabajo conjunto, se acercó esa tarde a despedirse. Había decidido retirarse a una pequeña aldea en las montañas para pasar sus últimos años en quietud. «¿Qué vas a hacer sin mí?»,
le preguntó con una sonrisa traviesa. Lo que he aprendido a hacer gracias a ti, respondió Bezalel. Seguir construyendo, pero no para mi gloria, sino para el bien de todos. Seguir usando mis talentos, pero no para cumplir mis sueños, sino para hacer realidad los sueños de otros. ¿Y qué hay de tus planes originales, de aquel gran templo que tanto anhelabas construir? Bezalel miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía tiñendo de oro todas las construcciones del valle. Creo que al final sí construí mi gran templo, dijo suavemente. Solo que no es un edificio único, sino cientos de edificios. No está hecho solo de piedra y madera, sino también de esperanza y dignidad. Y no lleva mi nombre grabado en ningún lado, pero sí lleva mi alma en cada ladrillo. Esa noche, cuando Nehemías partió hacia su retiro, Bezaleel se quedó despierto contemplando las estrellas desde la terraza de su casa. Y por primera vez en años pensó en las palabras que su madre solía decirle cuando era niño. Hijo mío, Dios siempre tiene planes más hermosos que los nuestros, pero a veces tenemos que caminar por senderos que no esperábamos para descubrirlos. Los años de su vejez llegaron llenos de honores merecidos, pero nunca buscados. Las escuelas de arquitectura de todo el mundo conocido enviaban estudiantes a aprender de él. Escribió tratados sobre construcción que se copiaron y estudiaron durante generaciones. Pero su mayor orgullo siguió siendo recorrer las calles de Jerusalén y ver familias enteras viviendo felices en casas que él había diseñado pensando específicamente en su bienestar. Un día, cuando ya tenía 60 años y sus manos comenzaban a temblar ligeramente por la edad, un joven arquitecto llegó a visitarlo. Era brillante, ambicioso, lleno de grandes planes para construcciones que cambiarían el mundo. Sus ojos brillaban con la misma pasión que Bezaleel había tenido 30 años atrás. «Maestro», le dijo el joven después de mostrarle planos para un palacio que rivalizaría con las maravillas de Babilonia. «¿Qué piensa de mi proyecto?» Bezaleel examinó los planos con cuidado, reconociendo en ellos el talento genuino y también la ambición desmedida de su propia juventud. «Es magnífico», dijo honestamente. «Pero déjame preguntarte algo. ¿Para quién lo construyes realmente?» «¿Cómo que para quién?» «Para el rey, por supuesto». «No, hijo mío. Te pregunto para quién lo construyes realmente. ¿Para el rey o para Bezaleel, el joven arquitecto que quiere ser famoso?» El joven se removió incómodamente, reconociendo la verdad en la pregunta. «Déjame contarte una historia», continuó Bezaleel, y procedió a narrar su propio viaje desde los sueños grandiosos hasta la satisfacción profunda del servicio verdadero. «¿Está diciendo que debería abandonar mis sueños?», preguntó el joven cuando terminó. «No, estoy diciendo que dejes que Dios redirija tus sueños hacia su propósito. Los planes que hacemos con nuestro corazón son buenos, pero los caminos que Él endereza para nuestros pasos son perfectos». El joven se fue ese día con mucho en qué pensar, y Bezaleel, viendo alejarse su figura por el sendero polvoriento, sonrió recordando su propia confusión de décadas atrás. Cuando llegó su tiempo de partir de este mundo, Bezaleel murió rodeado de una multitud de personas cuyas vidas había tocado con su trabajo. Familias que vivían en casas dignas, niños que habían crecido en orfanatos llenos de amor, enfermos que habían sanado en hospitales bien diseñados, estudiantes que habían aprendido en escuelas hermosas y funcionales. En su funeral no se alzaron monumentos grandiosos. En su lugar, toda la gente que había beneficiado de su trabajo vino a dar testimonio de cómo su vida había sido mejor gracias al talento que él había puesto al servicio de los demás. Y en la lápida sencilla que marcaba su tumba, sus hijos grabaron no una lista de construcciones famosas, sino estas palabras simples: «Aquí yace Bezaleel, que aprendió que los mejores planos son los que Dios traza,
y que la verdadera grandeza se mide no por la altura de lo que construimos, sino por la profundidad del amor con que lo hacemos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Sí, Proverbios 16:9. Hermanos míos, que estas historias queden grabadas en vuestros corazones como semillas plantadas en tierra fértil. Que os recuerden que la sabiduría verdadera no siempre toma el camino que esperamos, que las palabras suaves pueden ser más poderosas que las espadas afiladas, y que los planes de Dios para nosotros son siempre más hermosos que nuestros propios sueños, aunque a veces nos cueste verlo. Que la luz de estas enseñanzas os acompañe en vuestros días de alegría y os consuele en vuestras noches de prueba. Que podáis elegir sabiamente vuestras compañías, hablar con amor en lugar de ira y confiar en que vuestros pasos están siendo dirigidos por aquel que ve el final desde el principio. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestras mentes, ahora y siempre,